Secciones, cortes, roturas. Al principio, ¿os acordáis cuando dábamos 3 puntos y había que calcular el corte de un objeto? Es el primer apartado, ¿no? Que eso ya lo vimos, a veces tiene cierta complejidad, ¿no? Recordad que con AutoCAD es la orden CO, corte, mientras que sección era SC, no sé si seguirá siendo en las últimas versiones, ¿no? Fijaros, por ejemplo, aquí en el corte este, ¿no?, que es un corte total de la pieza porque pasa por este plano meridiano del eje de revolución. Fijaros este detalle para indicar ahí que esa línea fina representa pues un roscado, ¿no?, donde entraría un tornillo. Lo normal es que esto, como esto tiene curvatura, aquí también apareciera la curvatura, ¿no? Bueno, pues esa curvatura no se pone, ¿vale? No está mal si se pone, pero mejor está si no se pone, así lo dice la norma, ¿no? ¿Por qué? Porque es una forma más simplificada de dibujar y así se entiende bien que esa es una superficie cilíndrica que entra por aquí, porque vemos... Se puede entender también que el tornillo llega hasta aquí y nunca entra más. Claro, el tornillo, ahí tienes un hueco para el tornillo y entonces lo que te indica es el hueco este que es pasante, que atraviesa todo el cilindro hueco de esquina a esquina, ¿no? Y deja aquí pues la marca de esa línea más fina que significa que hay una rosca, ¿vale? Y como esto entra hacia aquí, pues sería esperable que aquí apareciera una curva, ¿no? Sí, que no sería... Exacto. Y aquí también, pues bueno, pues no se pone, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un corte total, pero bueno, nos interesa pues ver ahora las clasificaciones. Este era un corte por planos paralelos, ¿no?, para marcar los puntos por donde nos interesa pasar, ¿no? Fijaros que no se marca esta línea de separación en los cambios de dirección en los planos, esto no se pone aquí, ¿vale? Como sería de esperar, ¿no? Bueno, la diferencia entre corte y sección es esta. La sección, que no se viene haciendo por regla general, no deja ver más allá de lo que aparece cortado, ¿no? O sea que la interferencia, la intersección del plano con la pieza nos da estos trozos planos. Esto que se ve detrás, que aparece aquí, es como se viene haciendo en el corte, mientras que esto sería exclusivamente la sección, que es la forma plana, ¿vale? Bueno, pues tenemos la normativa que hace lectura de esto es la UNE, que aparece aquí, la ISO esta. Bueno, corte total. La pieza se corta totalmente, como veis, o sea que el plano coincide con el plano aquí de simetría con el eje horizontal. Fijaros que no se marcan las flechas de corte, cuando coincide con estos dos planos no se marcan, ¿vale? Si no pasara por el centro sí que se marcaría, ¿de acuerdo? Aquí vemos otro corte total porque pasa por el eje central. Son ejemplos de cortes totales. Bueno, ya sabemos de todo lo que es un corte total. Aquí hay un corte por planos paralelos para interceptar esto, ¿vale? Habría que quitar estas dos líneas, ¿no? Eso ahí es un error, ¿vale?, ya que el programa lo hace por la lógica, pero realmente no existirían, ¿no? Cortes indicaría otra... Claro, no, lo que pasa que aquí se marcaron los planos y el programa los marca, el cambio de los planos hace esa diferencia con estas dos líneas, pero eso no se debe marcar, según la normativa eso no está bien, ¿vale? La normativa de cortes, ¿vale? Bueno, tenemos aquí otro corte total, son ejemplos de cortes totales, aquí otro, fijaros siempre el rayado a 45 grados, ¿vale? Y bueno, con esto yo creo que queda claro, ¿vale? No a tocar líneas de estos tipos, nunca. Exacto, sí. Bueno, otro tipo de corte auxiliar, ya sería cuando sigue otra dirección y no coincide con los ejes horizontal y vertical que pasan por el centro, o sea que estos serían ya lo que llamamos cortes auxiliares, ¿vale? Como veis no tienen coincidencia con esos dos planos que pasan por el centro y que son ortogonales, planos principales que se llaman, ¿vale? Esta pieza tiene esto en diagonal, por lo tanto esto va a ser un corte auxiliar, ¿vale? Y lo mismo esta, ¿no? Bueno, otro tipo de corte. Corte con giro, que ya es más complejo y se viene utilizando menos. Fijaros que en esta pieza lo que necesito es marcar este detalle. Aquí marco la pieza sin tener en cuenta pues el detalle de los huecos cilíndricos, pero aquí me interesa marcar esto. Entonces simplemente el plano lo paso por aquí
y cojo las mismas medidas y las pongo reales aquí, ¿vale? O sea que ese corte con giro, estoy proyectando esto en verdadera medida aquí mismo en el alzado. No necesito proyectarlo en esta dirección, ¿vale? El corte con giro es algo más difícil de entender, ¿no? Pero bueno, esa sería la clave. Fijaros, por ejemplo, en esto son dos conos huecos que están dentro de la esfera. Entonces, al cortar aquí el cono, como es por un plano paralelo a la generatriz, pues aquí sale un tramo parabólico. Bueno, pues realmente en este corte lo que debe aparecer pues es esto en verdadera forma, en verdaderas medidas, todas las magnitudes de esto, ¿no? Vale. Bueno, pues esos son cortes con giro. Aquí vemos otro ejemplo, ¿no? Me interesa tener esto en verdadera forma, entonces hago aquí un corte ortogonal a este cilindro, pero me interesa también este en verdadera forma, ¿no? Entonces también lo representa manteniendo las magnitudes. Fijaros que aquí esta magnitud total la pone aquí en su totalidad, ¿no? O sea, es como si giráramos ese fragmento. Este fragmento lo estamos girando, ¿no? Y entonces ya viene a parar aquí. Esta longitud está aquí completa, por eso sale más grande que esto, ¿no? Vale. Bueno, corte con giro, ya digo, es algo complejo. Corte de cuadrante, ya vimos muchos ejemplos, ya lo tenéis claro. Quizás este es el más representativo. Fijaros que el corte de cuadrante aquí no se marca, solo se marca aquí. Aquí no se quita el trozo, si no estaría mal. Marcamos el interior para ver el corte y el exterior de la pieza. Prohibido poner en estos cortes líneas discontinuas, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis otros ejemplos de cortes de cuadrante. Aquí para mostrar el interior de la tubería, ¿vale? Pasamos al siguiente. También se llama semicorte, ¿vale? Corte por planos paralelos, que ya vimos antes un ejemplo. Cuando pasábamos varios planos de corte para interceptar las partes que nos interesaban. Son piezas algo complicadas, pero bueno, en esta se ve más claro, ¿no? Nos interesa pasar por aquí y nos interesa pasar por aquí. Entonces vemos el corte en esta dirección y sentido aquí abajo, ¿vale? Es muy útil en ebanistería, por eso yo sería uno de los que más utilizaría. Necesitáis interceptar partes de una mesa, de las partes que se juntan, que se enlazan, pues lo mejor es este tipo por planos paralelos, ¿vale? Bueno, tenemos luego cortes de detalle. Nos acercamos a un trozo, no completamos el corte total de la pieza y entonces este trozo hace que aparezca esto interrumpido, ¿lo veis, no? O sea que no voy a marcar la pieza completa cortada, sino que va a ser un corte de detalle, como ya dice la palabra, ¿no? Entonces fijaros que estas líneas aparecen interrumpidas porque el dibujo continuaría, ¿vale? Entonces ese sería el corte de detalle, ¿no? Bueno, pasamos al siguiente. Cortes parciales. Bueno, son cortes locales de partes, ¿no? Aquí vemos una especie de corte de cuadrante, semicorte, y este es realmente el corte parcial. Fijaros que estoy arrancando este trozo de la pieza. Por eso hago una línea aquí que con el comando de AutoCAD era boceto, y entonces marco solo este fragmento seccionado, como si le arrancara el trozo, sin más, ¿no? Corte parcial. Vale. Exacto. Por eso dejamos una línea irregular. ¿De acuerdo? Bueno, el siguiente sería secciones abatidas, ¿no? En este caso, pues al cortar esta especie de figura, pues hacer un giro a 90 grados, tenemos esa sección en forma de H, ¿no? Vale. O sea que el corte que pasa por la pieza, al hacer el giro, ya sabemos que esa es la forma que tiene la pieza una vez se ha batido esa sección, ¿no? Bueno, H pensando ya en la orientación, un giro a 90, sí. Puede ser una I, sí. Bueno, tenemos ahí más secciones, más bien son desplazadas más que abatidas, ¿no? Abatidas se suele hacer sobre el mismo eje, ¿no? Vale. Todo lo normal es poner esto encima del eje, ¿no? Pero claro, aquí se solaparía con la figura, no se entendería.
y estas son secciones desplazadas, o sea que distintas secciones de esta superficie de evolución, que evoluciona por eso se llama así, de cuadrado a círculo, va generando aquí esta especie, como decía, las secciones desplazadas son planos que van cortando la pieza a distintas alturas, como si fueran, imaginaos un salchichón que lo cortáis en distintas secciones. Lo que pasa es que el salchichón suele ser todo cilíndrico, aquí no, aquí en las piezas estas se suele utilizar cuando las piezas van cambiando de forma, que son las más usuales, ¿no? Imaginaos un tenedor, si hacéis secciones desplazadas vais a encontrar distintas secciones, o el fuselaje de un avión, las distintas secciones nos muestran distintas formas que, para no girarlas y hacerlas coincidir con la superficie en planta, pues las desplazamos, así no se presta confusión, ¿no? Entonces, los cortes que hacemos aquí los vamos desplazando obteniendo estas secciones, ¿vale? Fijaros la diferencia entre sección desplazada y sección abatida o girada, ¿no? La abatida, si os fijáis, pues lo hacemos de manera que la sección está dentro del eje, ¿vale? O sea que giramos por el eje y por tanto la sección aparece encima de la pieza y eso sería una sección abatida, mientras que esta, si la desplazo, ya digo que es desplazada, ¿vale? Bueno, es muy importante esa diferencia porque se vienen utilizando bastante en las secciones abatidas. Bueno, tenemos esos cortes que vimos antes y bueno, las secciones. Hemos visto aquí el caso del corte que hemos hecho aquí y como nos deja ver, no es como antes, en la sección solo nos dejaba mostrar la interferencia con el plano, la intersección con el plano. Aquí al hacer el corte ya sabéis que más allá de ese plano vemos todo lo que está detrás, por eso vemos esa línea de intersección que sería esta, ¿no? Vale. Entonces esa sería una diferencia, como vemos aquí, entre corte y sección. Sección aparece solo la forma plana, ¿vale? Bueno, eso en cuanto a secciones desplazadas, ya vimos ahí algún ejemplo. Entonces ya recordad, cada vez que hacemos un corte por el plano, marcamos la dirección y sentido que va a seguir ese corte, que siempre va a ser ortogonal al plano de corte. Y aquí tenemos el corte AA, lo marcamos así, pues es este. El corte CC es este, ¿vale? Vale, mientras que el corte BB pues sería este, ¿vale? Bueno, ahí la pieza se debió poner en 3D para que se entendiera mejor. Bueno, en todo caso desplazadas ya lo vimos antes. Luego tenemos la rotura, el comando boceto. Aquí lo vemos claramente en un cono, ¿no? Un cono que es truncado y para no mostrarlo todo en un alzado, pues representamos esto, ¿vale? Fijaros que hay esta forma de hacerlo también con esta forma de zigzag, ¿no? O también hay esta forma de rotura con línea a mano alzada, ¿vale? Que se utiliza con boceto de AutoCAD, o bien esta forma lenticular, o más bien de lo que se llama una lecniscata en geometría, más bien el lecniscata, que sería esto redondeado por los bordes, ¿no? Y esto sería pues para representar cilindros o conos, ¿no? Unido con estos fragmentos así, ¿vale? Bueno, es otra forma de indicar las roturas, ¿de acuerdo? Las roturas se hacen cuando una pieza es muy larga, muy grande. Entonces mostramos el principio y el final, ¿vale? Y de esta manera no necesitamos representar toda la pieza al completo, ¿vale? Podría poner entre el cilindro y el cubo, podría poner los ejes y entre eje y eje también la rotación. Bien, lo que pasa es que normalmente la pieza, para que se entienda mejor, lleva una misma pieza al principio y al final, o sea que cilindro con cilindro. No puedes enlazar un trozo de cilindro con un trozo de cubo, si no la gente se pierde, ¿me entiendes? Entonces en la primera, donde tengo el cilindro, hago claro, el que sea largo es donde haces esa sección, esa rotura, quiero decir, ¿no? En la parte solo del cilindro, si es largo el cilindro. Si son largos los dos, pues ahí ya habría que decantarse por hacer un detalle, hacerlo por detalles, dibujar en detalle, ¿no? Figuras compuestas, bueno, formadas por varias, entrelazadas. Entonces, bueno, si la figura compuesta está formada por dos que forman una sola entidad, pues necesariamente la sección es única. Ahora, si fueran dos piezas, habría que diferenciar el corte que interfiere en una pieza y el que interfiere en otra. En este caso es una única pieza formada por dos cubos y por tanto la sección también es común a ambas y no se diferencia un trozo de una de la otra, ¿no?
Porque claro, a veces las secciones no son comunes a las dos piezas, ¿no? Vale. Si fueran comunes, pues sí, sería un caso distinto. Bueno, superficies cuadráticas, poliédricas, bueno, ahí no sé si puse algún ejemplo para secciones de poliedros, etcétera, ¿no? Bueno, las normas para poliedros, como para cualquier superficie, son todas las mismas, ¿no? ¿Qué ventaja tiene hacer cortes en poliedros? Que nos muestran caras en verdadera forma. Aquí vemos que el icosaedro tiene una pirámide de base pentagonal, ¿no? Ese es el objeto casi siempre de los cortes aplicados a poliedros, ¿no? Nos hacen ver ahí pues distintas secciones de estos, en este caso poliedros platónicos o regulares, ¿no? Bueno, tenemos las cuadráticas, son las de superficies de segundo grado, ¿no? Aquí se puso pues cortes de un cono, pues la elipse, la parábola, la hipérbola, ya vimos en qué caso salía unas u otras, ¿no? El corte del paraboloide elíptico, ¿no? Que en este caso es circular, es un caso particular. Luego tenemos las radiadas, que se engendran por una línea que se mueve apoyada en un punto, ¿no? También, por ejemplo, el cono, que también es de segundo grado, cuadrática, por tanto. Vale, con las distintas secciones elípticas, etcétera. Y bueno, a ver qué más tenemos por aquí. Radiadas, regladas alabeadas. Cortes de regladas alabeadas no llegamos a ver aquí, son superficies, como en este caso un conoide, pues son más complejas, formadas por líneas que infinitamente próximas se cruzan. Luego podemos poner un ejemplo. No lo vimos tampoco, o esta solevada, que también parece reglada alabeada, ¿no? Que podemos poner un ejemplo luego de cómo se dibujan, ¿no? Pero ya digo, como la construcción de madera es difícil, pues no las hemos visto, ¿no? Las regladas alabeadas, ¿no? Luego regladas hechas con líneas rectas, ahí no incorporé ninguna. De evolución ya vimos antes algún ejemplo, figura que se transforma de una forma circular a cuadrada para mostrar ahí una sección de transición entre ambas. Superficies de revolución hemos visto, pues sobre todo casi siempre en el caso, pues como vemos aquí el toro con las distintas secciones, pues en la elipse esta del toro, bueno, no es una elipse, es un óvalo de Cassini, la de Lecniscata, luego hay la hipopoda, etcétera. Pero bueno, son casos ya muy particulares que tampoco hemos visto, ¿no? Aquí vemos esa forma parecida a una elipse. Sí. Bueno, luego tenemos piezas que ya también vimos por ahí ejemplos, que es donde se viene aplicando en objetos tridimensionales, ¿no? A veces piezas compuestas de varias, fijaros que entonces las líneas de sección cambian la dirección cuando son varias piezas distintas, ¿no? Es lo único que hay que tener en cuenta, ¿no? Y también se aplica a elementos industriales, ¿no? Cuando están formados por varias piezas, ¿no?